Hola, en esta sesión hablaremos de las máquinas de Carnot. Para eso, antes debemos definir algunas cosas, dos tipos de proceso en particular. Estos son conocidos como procesos reversibles y procesos irreversibles. Estos procesos nos van a dar cierto tipo de información relacionada a la segunda ley de la termodinámica, y con esto podremos definir el ciclo de Carnot. Vamos a ello. En la segunda ley de la termodinámica no hay un proceso que tenga eficiencia del 100%, porque hay una pérdida de energía con el ambiente. En general, todos los procesos que nosotros vemos ocurren en una sola dirección. Ejemplo, tenemos una taza de café y dejamos que se enfríe al ambiente. No ocurrirá nunca que desde el aire frío recupere energía y vuelva a su estado original. Bien, los procesos que permiten ir de un estado inicial a uno final y al revés, sin que el ambiente se dé cuenta, es decir, un proceso que se puede invertir sin dejar rastro en sus alrededores, se denomina proceso reversible. Esto solo es posible si el intercambio de calor y trabajo netos entre el sistema y el ambiente alrededores, ida y vuelta, es cero para el proceso combinado. Los que cumplan con esta propiedad serán llamados procesos reversibles. Tenemos que ser enfáticos en que todos los procesos de la naturaleza son irreversibles. Esto en el sentido de que nunca vamos a tener un proceso que sea naturalmente invertible y sin que el sistema lo sienta. Sí podemos ir desde un estado inicial a uno final y volver, pero esto mediante algún tipo de proceso, y ese proceso que nos permite ir de un lado a otro siempre va a tener consecuencias en el ambiente, y por eso es que entonces le llamamos irreversibles. Un proceso revertible pasa por una trayectoria en la que hay una serie de estados de equilibrio del sistema. Los procesos reversibles son modelos idealizados, los cuales se pueden comparar con resultados de procesos reales. Uno de los procesos más conocidos, si no es el que más, es el ciclo de Carnot. Es un proceso que es cíclico. Permite ir desde un punto inicial a él mismo mediante 4 trayectorias distintas, en las cuales hay condiciones iniciales de presión, temperatura y demás. Tomaremos la temperatura baja y alta. Entonces, si consideramos los puntos iniciales con temperatura y partimos de temperatura alta, el primer proceso que sigue este ciclo es una expansión isotérmica reversible. Aquí, si partimos de la temperatura alta, entonces se mantendrá constante y hará que el gas se expanda, pero siempre manteniendo la misma temperatura. Recordemos que la primera ley de la termodinámica nos dice que cuando hay una expansión se reduce la temperatura. Entonces, en este sistema habría una interacción con el ambiente que permitiría que ingrese calor al sistema, manteniendo la temperatura constante en este proceso. Después de esto, una vez alcanzadas las condiciones de presión y volumen final, va a haber una expansión adiabática reversible. Recordemos que la expansión adiabática se refiere a algo que aumenta su volumen pero sin intercambiar energía con el ambiente. Y esto, entonces lo que va a hacer es que debido a la primera ley de la termodinámica, disminuye la temperatura desde la alta a la temperatura baja en este proceso. Luego vamos a tener una compresión isotérmica reversible. El proceso es similar, salvo que ahora vamos a reducir el volumen, vamos a aumentar la temperatura interna, entre comillas, pero entonces va a liberar parte de esa energía manteniendo la temperatura baja constante, hasta llegar al tercer punto de esta trayectoria para finalmente entonces tener una compresión adiabática reversible, que nuevamente entonces no habría pérdida de energía con el ambiente y va a llegar hasta su posición final, su punto final. Como dijimos, el ciclo de Carnot es un proceso reversible, por lo tanto, existe el ciclo de Carnot inverso. Esto entonces va a tener exactamente el mismo diagrama, salvo que el sentido de los procesos es inverso. Entonces, desde el punto inicial a la temperatura alta, lo que va a haber es una expansión adiabática. Va a reducir su temperatura a la temperatura baja. Luego va a haber una expansión isotérmica. Luego va a haber una contracción adiabática para finalmente tener una contracción isotérmica.
y así describiríamos el ciclo de Carnot.